Los perros negros siempre le dan miedo a la gente, y es una tontería. A todos los animales negros se les vincula con la presencia del demonio. Por eso, durante los días de octubre a noviembre, en mi veterinaria siempre buscábamos proteger de los locos a los gatos y perros negros. Yo tengo una veterinaria. Estudié la carrera en eso, por lo que me hace muy feliz haber cumplido mi sueño de toda la vida. Tras 6 meses de haber abierto, me fui a la colonia de al lado, un poco menos segura, pero al menos muchos de los clientes podrían seguir trayendo a sus mascotas conmigo para no perderles el seguimiento. La casa no estaba adaptada para tener espacios que se acomodaran a mis necesidades como médico, pero con algunos arreglos quedó bien y hasta pude instalarle un hotel para animales, que era el que no quería perder por nada, porque siempre era el espacio que me dejaba un poco más de dinero. Por ese tiempo, me las estaba viendo muy apretadas. No había muchos ingresos, tampoco regresaban a seguimiento con sus animales, y pensé que era por mi trato o porque los precios eran muy caros. Bajé los costos y me acomodé los horarios. Era cuestión de suerte, si podía levantar el negocio, podría seguir dedicándome a lo que me apasionaba, pero si no, tendría que buscar un trabajo con el que sí me pudiera mantener. Tenía tiempo con mi novia Ari. Esperaba poder pedirle matrimonio pronto, pero tras los problemas de solvencia económica, ella prudentemente me dijo que podíamos esperar un poco más para vivir juntos. Así fue que aposté todo a la veterinaria y dejé mi departamento. Me mudé con pocas cosas a la misma casa donde consultaba y me propuse salir del problema en el que estaba. Era una casa barata para ser tan grande. El dueño era un señor mayor que no hablaba mucho. Cerró el trato lo más rápido que pudo. Así fue que, sin mucho esfuerzo, renté la casa y el dueño me permitió tener mi negocio ahí. Tras pasar un mes arreglando los permisos, así como otros detalles como la organización del espacio, abrí la veterinaria de nuevo. El ritmo inicial no estuvo mal. Por la inauguración vino mucha gente, hubo mucho movimiento, lo pesado era esperar los meses que vinieran. El hotel para perros estaba funcionando. Además, era un espacio muy grande, por lo que podía tener a 10 perros conmigo sin problemas. Aquella casa tenía la curiosidad de mantener muchas cosas antiguas. Reconocí algunas que había visto en la casa de mis abuelos. Era una casa pequeña de frente, pero con un gran patio donde había 3 árboles de frutas. Había acomodado todo para poder dejar que los animales corrieran y jugaran ahí. Y en las otras habitaciones tenía las perreras, la sala de procedimientos básicos para la consulta y una pequeña vitrina de recepción. Al cuarto pegado al baño, lo adapté para vivir ahí. Una noche estaba haciendo mucho calor. Era junio y sentía que me sofocaba mientras miraba la tele antes de irme a dormir. Abrí mi puerta, pero me pareció que los perros estaban inquietos. Fui al cuarto de las perreras y estaban moviéndose mucho. Me sorprendió no verlos dormidos. Además, en cuanto los vi, comenzaron a volverse locos para que los sacara. Imaginé que el calor los tenía alborotados, así que los saqué. Solo estaban 2 perros y un gato, más mi perra. Los dejé libres en el patio y dejé la puerta abierta de mi cuarto, el de ellos y el jardín de los árboles. El aroma a flores de azahar había llenado todo el ambiente. Me sentía muy feliz. Tomé mi vaso con agua fría y me senté en una silla de plástico a verlos jugar. Por la mañana tenía algunas citas para baños, pero no importaba desvelarme un poco más. Los veía contentos. Sin darme cuenta, me quedé dormido sentado en aquella silla. Me despertó un sonido de gruñidos. Los perros estaban agazapados debajo de donde dormía. Susie estaba gruñendo al patio. Como no había luz para alumbrar bien ese lugar, no sabía qué era lo que le estaba ladrando mi perra, pero no me iba a esperar a enterarme. Así que cerré de inmediato la puerta del patio, atrancándola con la madera que me había indicado el dueño. Había sido muy específico con eso. No importaba que la casa ahora se volviera una veterinaria.
Él aceptaría eso mientras yo firmara el contrato, donde además de fijar los costos de la renta, también me comprometía a limpiar y mantener los árboles del patio, pero sobre todo a mantener cerrado ese lugar por la noche. Al momento de indicarme cómo cerraba la puerta, me dijo que a veces se abría sola, así que me dio la tabla con la que se atrancaba. Me pareció algo muy raro, pero como yo no soy nadie para juzgar, solo acepté y continué con el trato. Toda la madrugada, hasta que amaneció, mi pequeña Susie no quiso despegarse de la puerta. Durmió ahí como si estuviera vigilando. Por la mañana, comencé con mis actividades. Como de costumbre, abrí todas las ventanas para que circulara el aire y no se quedara el olor a animal penetrado en la casa. Al abrir todo, incluida la puerta del patio, me llevé la sorpresa de mi vida al ver un montón de patas pintadas en la tierra. Como no tenía mucho tiempo para estar haciéndome ideas, dejé de lado el tema y me dediqué a trabajar como siempre. Y por la noche ya no recordaba el incidente. Esa noche nos agarró la soledad a Susie, a mi novia y a mí. Los perros habían sido recogidos y a Bigotes no se le podía mover porque estaba en recuperación. Ari y yo tomamos un par de sillas y nos pusimos a mirar los árboles. A pesar de que no se veía bien el patio por falta de luz, no me parecía que diera miedo. Pero mi novia sí sentía cierto escalofrío cuando miraba detenidamente la oscuridad entre los árboles. Me preguntó qué tan grande era el patio, porque así, en la oscuridad, parecía medir más de 10 metros la barda del vecino. Yo no recordaba las medidas que el dueño me había dado, por eso no le podía contestar, pero le dije que no se preocupara. Había limpiado ese patio hacía rato y todo estaba bien. No había ningún animal o persona a lo lejos. El primer día que me mudé había asegurado que no hubiera alguna puerta escondida y había descubierto que había una pileta tapada con láminas al fondo. A su lado, pegado a la pared de fondo, una especie de horno antiguo, como iglú de ladrillo, estaba tapado con una lona. Ari me dijo que quizás podían haber hecho algo con barro o algo así, porque parecía que le describía los lugares donde cocían cerámica. No mencionamos más el tema. Cerré todo, atranqué la puerta y nos fuimos a dormir. Llegó el lunes. Ese día estaba muerto el trabajo. No había citas, tampoco llegaba nadie. Me estaba aburriendo y cansando. Los sonidos de Susie me sacaron de mis pensamientos. A lo lejos la escuchaba arañar algo. Salí casi corriendo para evitar que fuera a maltratar alguna pared, pero no la encontraba. Le hablé y no salió. Así que me regresé al frente y comencé a hablarle, pero tampoco vino al llamado. Los ruidos de uñas rascándose se escuchaban más y más. Como no encontré a Susie, pero los sonidos continuaban, fui a la puerta, puse el letrero de cerrado y le puse seguro a la puerta para investigar qué estaba pasando. Quizás se había metido a un lugar del que no podía salir y, como nos habíamos ido a vivir ahí hacía casi 2 semanas, no tenía ni idea de dónde podría estar. La fui buscando cuarto por cuarto. Me estaba comenzando a asustar cuando sus chillidos llegaron a mis oídos y ubiqué de dónde venía el sonido. La pobre estaba debajo de las láminas, metida en la pileta. No me había fijado que tenía agua y estaba toda mojada. La saqué de ahí, pero jamás me puse a pensar cómo le había hecho para meterse ahí, además de echarse las láminas arriba para quedar atrapada. La bañé y continué con el día flojo. Por la noche, de nuevo me quedé mirando las flores de los árboles. Me di cuenta de que ya habían crecido muchos limones. Así que pronto sería hora de bajar los más posibles para dejar a gusto al árbol sin tanto peso. Comencé a acomodar las cosas para irme a dormir. Iba a trancar la puerta, pero se me ocurrió la idea de que podría dejar que el aroma a azahar penetrara toda la casa. Ya había dejado abierta toda la tarde esa puerta y la casa se mantenía más fresca. De esa manera, decidí no hacer caso a lo que me dijo el que me rentaba, pues no pensé que fuera a pasar algo malo. Por la noche, me quedé mirando un buen rato mi celular antes de quedarme dormido.
A mitad de la noche, me despertó el frío. Sentía que se me estaban congelando los pies. Me acomodé la cobija, pero al girarme vi que mi puerta estaba abierta. Me senté para ver mejor y, efectivamente, mi puerta estaba abierta, pese a que yo la había cerrado. Todo estaba oscuro, pero entraba la luz de la luna alumbrando el gran pasillo entre mi cuarto y el cuarto donde dormían mis inquilinos. Pensé que sería buena idea ir a revisarlos, ya que me había despertado. Cuando me levanté y me ponía las sandalias, la sombra de un perro atravesó el pasillo. Si no me falló la vista, había visto a un perro que iba rumbo al patio. Pensé que era Susie, pero la figura del perro brincaba, corría, se movía y después se quedó quieta. Le hablé. El silencio de la noche me regresó el chillido de ella, pero lo escuchaba justo al lado mío. Jamás me fijé que la puerta de la estancia estaba cerrada. Susie lloraba desde dentro al escucharme llamarla. Me asusté. Si ella estaba encerrada, ¿qué era lo que había visto? Miré de nuevo al patio para averiguar lo que era. Me acerqué a la puerta. Me quedé en la orilla antes de bajar el escalón a la tierra. No lograba ver nada, pues la noche se había hecho más oscura. De repente, iba a ir por mi teléfono para hablarle a Ari para que viniera a verme en la mañana si era posible, porque yo quería asegurarme de que en alguna parte del patio no hubiera un agujero por donde estuvieran metiéndose algunos perros. No llegué ni a mi cuarto. El plan me lo habían cancelado unos perros que me gruñían desde la distancia de los árboles. Un poco más allá que ellos, quizás porque no recuerdo bien la distancia, lo que puedo asegurar es que esos no eran perros. Se veían demasiado puntiagudas sus orejas. Además, sus ojos brillaban de una manera muy extraña. Me estaban midiendo. Sentía que el aire frío de la noche me traía un olor como a rancio que provenía de ellos. Esos no eran perros, pero se veían como perros, así que me imaginé que estaba soñando. Me lancé corriendo a mi cuarto y alcancé a ver cómo aquellos animales se lanzaron a toda velocidad para adentro de la casa. Me aventé al piso del cuarto para alcanzar a llegar. Cerré con todas mis fuerzas. Jalé el buró de madera donde tenía mi ropa para lograr encerrarme. Afuera, el sonido de ladridos y ruidos de patas tirando todo dentro de la casa me hizo pedirle a Dios que me ayudara. Se me ocurrió llamar a emergencias, pero ¿qué les iba a decir? No sabía si llamarle a la policía o quizás a los de control animal, pues no parecían perros normales. Mientras los ruidos de destrozos continuaban, le marqué a mi novia. Le conté tartamudeando lo que pasaba. Estaba muerto de miedo, y ella me dijo que iba a pedir un carro para llegar a ayudarme. Le pedí que no se le ocurriera salir a esas horas de la noche, era peligroso para ella. Y aunque también me estaba pasando algo difícil de explicar, lo mejor era decirle en la mañana cómo habían terminado las cosas. Estábamos hablando, mejor dicho, discutiendo, el cómo íbamos a sobrellevar eso, porque ella estaba alistándose para salir, cuando escuché los ladridos con forcejeos de mi Susie. Me descontrolé al escucharla ladrar y sufrir. Era evidente que estaba peleando contra aquellos animales. Busqué entre mis cosas, pero no encontraba con qué salir a defenderla. Al final, me decidí por la silla de plástico, porque era eso o nada. Moví el buró a medias, empujé la puerta y salí como pude, pero no vi nada. La casa estaba como si no hubiera pasado nada. Quise prender la luz, pero prendí 1 o 2 contactos de luz y me di cuenta de que no había electricidad. Con la mirada rápida que di, me aseguré de que todo estuviera más o menos bien. Creí que hasta los medicamentos se habían roto en el suelo con la entrada de aquellos endemoniados, pero nada estaba fuera de su lugar. Tampoco vi huellas de perros con lo poco que me alumbraba la luz en la pantalla del celular. Al final, fui al cuarto de la pensión, pero a Susie no la encontré. Comencé a llamarla, pero no la escuchaba ni llorar. Fui corriendo por una de sus latas de carne favoritas y comencé a pegarle como era costumbre, pero tampoco salió.
No podía gritarle con todas mis fuerzas por miedo a provocar problemas con los vecinos. A los 10 o 15 minutos de no encontrarla, decidí que tendría que ver si no estaba atorada entre algunas cosas en el patio o si se había quedado atrapada en la pileta. De nuevo, intenté salir, pero entre la oscuridad se fueron mostrando los ojos de aquellos perros. Uno de ellos se paró en dos patas y me dijo que me fuera de ahí. Sus ojos eran rojo fuego. Esa criatura, con su voz demoníaca, era un ser salido del mismo infierno. Por el miedo de perder a mi Susie, les comencé a decir que me la regresaran. Ellos le habían hecho algo entre la oscuridad. Sus dientes con baba se dejaron ver. Las lenguas jadeaban. Sentí que me estaban advirtiendo. Cuando comenzaron a pelar los dientes, sentí que se me iban a arrojar encima y, con todas mis fuerzas, cerré la puerta. La atranqué con la silla porque no encontré la tabla de madera. Me senté junto a la silla a llorar porque no sabía dónde estaba mi pequeña Susie. Y mientras me lamentaba, llegó Ari. No venía sola. Le había llamado a mi amigo Toño para que me ayudara. Cuando pasaron, se sorprendieron de que todo se veía normal. Les dije que no podía explicarles lo que había pasado, pero que si me dejaban contarles sin que me juzgaran, podría decirles que vi qué pasó. Llegó la mañana. Ambos estaban asombrados por la historia, pero incrédulos. Estaba seguro de que nos había atacado una jauría de perros que pudieron haberse metido por un agujero en una pared o algo. Luego salimos los tres con los primeros rayos de la mañana a buscar a Susie. Afuera, en la tierra, vimos muchas huellas mezcladas que me hacían justicia. Al parecer, sí había habido varios perros merodeando por el patio en la noche. Encontramos a Susie, pero desafortunadamente ya no tenía vida. Me puse a llorar de tan solo verle el cuello colgando desde la pileta, entre ella y las láminas. Toño me ayudó a sacarla. Me dijo que no tenía señales de lucha, ni sangre, ni mordidas. Nos pusimos de camino adentro de la veterinaria para revisarla cuando Ari nos gritó. Toño fue a llevar a Susie a la plancha de revisión. Yo regresé con Ari y me dijo que levantó la lona que cubría esa especie de horno. Ahí estaban muchos pedazos de huesos incinerados y había mucha ceniza de cosas quemadas. Revisé un poco esos restos y vi solo piezas de animales. Alguien mataba e incineraba animales. Ahí, alrededor de la pileta, alcancé a distinguir manchas marrones muy distintivas de la sangre seca. Regresamos adentro con Toño, pero ya no lo dejé salir al patio. Tomé las dos puertas y atranqué con la tabla. La había encontrado afuera tirada. La tranca tenía un dibujo que, al buscarlo en internet, arrojaba que era un sello mágico para impedir el ingreso del mal. Tras eso, no volví a abrir la puerta. No me importaba la fruta tirada ni la basura de los árboles. Disimulé como pude ante el casero que se hacía la limpieza. Yo no quería regresar a desatar el infierno, pero tampoco podía irme de ahí. Estaba sin ni un solo centavo y sobrevivía solo por la esperanza de estar en un lugar distinto. Fueron meses terribles de estar deprimido por lo que le pasó a mi Susie y de vivir asustado de que aquellas bestias fueran a regresar. Trabajé como loco, comía lo mínimo, compraba solo lo indispensable, pues intentaba a toda costa huir de aquel lugar lo más pronto posible. Ari me apoyó en todo. Poco a poco fui ahorrando, y aunque la forma en que acabaron con mi compañera canina me hacía pensar que quería incendiar todo ese maldito patio, me contenía. No supe qué hacían ahí ni por qué esas cosas salieron de entre la oscuridad. No investigué nada. Vivía ignorando que el patio de los árboles existiera, pero esa labor titánica dio sus frutos. Pude escapar de ahí al año y medio de haber rentado. Me pasé a mi viejo lugar, que, como arte de magia, se desocupó justo cuando yo estaba buscando un nuevo espacio para montar la veterinaria. A pesar de todo esto, de que parece una fantasía, de que va en contra de que los perros negros no tienen algo siniestro, me queda clara una cosa, esos no eran perros.
La maldad pura que encarnaban esas bestias las hacía oler a rancio. Los ojos les brillaban de color rojo. Sus gruñidos eran parecidos a personas enojadas. Así que puedo decir que, si hay un perro o un gato triste de color negro en la calle, lo más seguro es que sea bueno, porque los verdaderos animales diabólicos siempre van directos a atacar. Comunidad de Relatos de Terror, quiero enviarles un gran saludo y agradecerles por todo el apoyo que le han brindado a este proyecto. Ya somos más de 20,000 suscriptores y nuestra próxima meta es llegar a los 21,000. Gracias por todo su apoyo. Si te gustó este relato, suscríbete activando la campanita de notificaciones, de esta manera estarías apoyando nuestro proyecto. Gracias por escucharnos. Relato anónimo, derechos a quien corresponda.